Vamos en la segunda parte de esta serie, bajo el título general Tres conceptos comúnmente aceptados en el día de hoy que han dejado a la iglesia vulnerable a todo tipo de engaño. En la primera parte hablé acerca de estos tres mitos, por lo menos yo les llamo mitos, titulado padres, apóstoles y profetas. Quisiera solo rápidamente un pequeño anuncio antes de continuar con esta segunda parte. Hay muchas cosas que todavía no he definido muy bien. Acordémonos que 40 o 43 minutos, yo creo que lo que duró la primera parte, realmente no es suficiente tiempo para entrar y definir muy bien los términos y definir muy bien todos los versículos y todas las partes en la Biblia que trata ese tema, pero creo que tenemos una buena base en esa primera parte de esa serie. Tenemos una buena base para ahora entrar al engaño, es decir, a la segunda parte de este título, que cómo es que estos tres malos conceptos han dejado a la iglesia vulnerable al engaño. Otra pregunta similar yo creo que nos podemos hacer es cómo es que la ignorancia de lo que Jesucristo demanda y espera de la iglesia afecta a sus miembros. Cómo es que la ignorancia en general acerca de lo que Dios demanda de nosotros, acerca de lo que las escrituras habla, cuáles son sus implicaciones, cuáles son las consecuencias. Bueno, en primer lugar, quiero dejarles saber que no toda ignorancia es necesariamente mala. Hay inclusive ignorancia necesaria. Un ejemplo biológico, la vida cotidiana. No necesariamente necesitas saber todos los detalles, cómo trabajan los pulmones para tú poder respirar. Obviamente tú usas tus pulmones sin saber realmente qué es lo que está pasando en el ámbito celular. Igual la palabra, hay muchas cosas que nosotros sencillamente no sabemos y así lo quiere el Padre. Por ejemplo, antes de Jesús ascender al cielo, él está reunido con sus discípulos, básicamente despidiéndose. Y mire lo que dice esta porción de la Biblia. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron a Jesús diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Es decir, hay que confesar y hay que ser honestos. Hay muchas cosas que sencillamente nosotros no tenemos el acceso. Y esto obviamente resulta en nuestro beneficio, porque esto siempre nos pone en una posición de depender del Padre, de depender de su guianza. Él es el que tiene toda la verdad y nosotros sencillamente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, vemos oscuramente como por un espejo. Pero hay una ignorancia que sí recibe castigo. En otras palabras, hay una ignorancia peligrosa, hay una ignorancia mala. Aquí tenemos una parábola donde Jesús habla del siervo malvado que no cumple la demanda de su Señor. Mire lo que dice aquí en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 47 en adelante. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía y hizo cosas que merecían castigos será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho se le han confiado, más le exigirán. Obviamente aquí vemos que lo peor que puede estar pasando en tu vida y en la vida mía o en la vida de cualquier cristiano es que, sabiendo la voluntad de Dios, conociendo qué es lo que Dios demanda y espera de nosotros, aún así permanecemos en rebelión y permanecemos en desobediencia. Obviamente eso es lo peor, la rebelión que nace en el corazón de Satanás, el que engendra la mentira, el padre de mentira, el progenitor del pecado. Es lo peor que podemos hacer. Pero también cuando pecamos ignorantemente, también se recibe algún tipo de castigo, y por eso es mi urgencia para contigo a través de este tema. Básicamente lo que te estoy tratando de decir a ti como cristiano y como hermano o hermana en la fe de mi persona:
Ten cuidado de lo que has creído y de lo que has recibido de otros, al igual como lo que estás recibiendo de parte mía a través de estos mensajes. Ten mucho cuidado. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, quien el apóstol Pablo lo considera su hijo, lo considera básicamente su discípulo, su mano derecha. Y él pastorea en Éfeso, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esta es la misma advertencia que comparto con usted, oyente. Ten mucho cuidado lo que has recibido, ten mucho cuidado lo que profesas, cuál es la profesión de tu fe, cuáles son las cosas, cuáles son los fundamentos, que no solo guían tu forma de pensar, pero también guían tu forma de actuar y de vivir delante de Dios y delante de los hombres. Ten mucho cuidado. Entonces, continuemos adelante. ¿Cómo es que estos tres malos conceptos han dejado a la iglesia vulnerable al engaño? En primer lugar, estos tres malos conceptos eleva a unos pocos a niveles tan altos dentro de la iglesia que se adueñan de la iglesia. Por ejemplo, esto se puede ver claramente en las frases o en la fraseología de estos tipos de líderes que se llaman los padres espirituales de su iglesia, los apóstoles, los profetas. Por ejemplo, usted va a escuchar de ellos frases similares a esta: yo soy tu padre espiritual, por lo tanto, si te vas de esta iglesia o te rebelas contra mí, vas a perder tu bendición. Es decir, tu bendición, en todo el sentido de la palabra, aunque ellos estresan bastante la bendición en su mundo natural, que realmente, y esto va a ser para otra prédica, la bendición de la cruz realmente no es una natural, no es igual que la bendición abrahámica o mosaica. La bendición de la cruz es una bendición que resulta para vida eterna. Pero bueno, volvemos al tema. Estas personas van a pegar, van a asociar tu bendición, la bendición que Dios te da a ti, ya sea en tu trabajo, en tu salud, en tu vida, con tu someterte a ellos y a todo lo que ellos demandan de ti. Otra frase que puedes escuchar de estos tipos de pastores o estos tipos de líderes, apóstoles, profetas: tu Padre en el cielo te da la salvación, no lo niegan. Pero, aquí está el problema, pero tu Padre espiritual, en este caso que soy yo, aquí en la tierra, yo te doy a ti la herencia porque yo soy el padre, y los padres heredan cosas a sus hijos. Por lo tanto, si no me sigues o rechazas el mensaje mío, nunca recibirás tu herencia. Entonces, aunque te puedas salvar en el cielo, no vas a recibir bendición aquí en la tierra, que realmente ese es doble pecado. Número uno, se están asignando un puesto que no le corresponde a ningún ser humano. Dios es el que da la bendición tanto espiritual como material. Pero número dos, esto realmente, este es el problema de muchos que predican hoy el evangelio, que resaltan tanto la bendición material como que si fuera mayor que la espiritual. Le dan tanto énfasis, tanto tiempo, invierten tanto tiempo en sus prédicas, en sus charlas, en sus seminarios, a lo que es la bendición aquí en la tierra, que menosprecian el verdadero valor de la cruz. Otra frase que puedes escuchar de este tipo de personas es: tú puedes orar, estudiar la Biblia, pero lo que yo te estoy diciendo ahorita o lo que yo te estoy dando, yo lo recibí directamente de Dios. Dios me lo reveló a mí directamente. Es decir, no lo vas a encontrar en oración, no lo vas a encontrar en la Biblia, porque Dios me lo dijo a mí. Por lo tanto, tú quizás, aunque no lo entiendas, tienes que confiar en mí como tu padre espiritual o como tu apóstol o como tu profeta. Esto realmente nos pone en una posición, vuelvo a repetir, donde estas gentes que creen de todo corazón, ya sea con malicia o con buena intención, pero esta gente que cree en estos conceptos se llegan a adueñar de sus miembros, se llegan a adueñar de sus iglesias. Mi persona, yo soy un pastor de una iglesia, he pastoreado ya por bastante tiempo, y una de las cosas que yo me tengo que cuidar es de mi postura como pastor
pastor, cómo es que yo me posiciono con mis miembros, cómo es que yo me posiciono dentro de mi iglesia, cuál es mi posición o cuál es mi relación con el resto de la iglesia. Y la Biblia es bien claro en esto. La postura de todo pastor es como de un esclavo a quien su señor, su mayordomo, le ha comisionado el mantenimiento de sus ovejas por un tiempo. En otras palabras, las ovejas que llegan a mi iglesia, que se sientan en mis prédicas, que atienden a mi voz, que están escuchando mis mensajes, que ven mi conducta, al igual como tú que me estás escuchando y tu pastor, tú no le perteneces a él, tú no le perteneces a ningún ser humano, tú le perteneces a solo una persona y ese es Cristo. Él fue el que murió por ti, él fue el que dio su vida por ti, él te compró a precio de su sangre. Y nosotros los pastores, los obreros que oramos en el reino de los cielos, sencillamente estamos manteniendo o cuidando el redil del Señor hasta su regreso, hasta su segunda venida. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos, o es decir, a los obispos, básicamente la gente que estaba dirigiendo las iglesias. El apóstol Pablo les dice las siguientes palabras: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por líderes, por ancianos, por pastores. Sigue diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué bello ejemplo de un verdadero pastor, y bueno, en este caso de un verdadero apóstol y padre de la iglesia. Mire qué hermoso, mire qué bello. Vemos aquí el apóstol Pablo que les dice a ellos: yo por 3 años les he dado el claro ejemplo de lo que es dirigir, presidir sobre una iglesia. Cómo que se hace, se amonesta, se exhorta, se apunta, se señala el pecado y se hace con lágrimas, con dolor, porque uno como pastor quiere ver la maduración en la iglesia que pastorea. Y a mí es increíble. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos pone en un lugar donde claramente nos hace entender que el redil del Señor, la grey del Señor, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no compramos la grey del Señor. Nosotros no merecemos inclusive el título aún de pastores. Pero el Espíritu Santo y la gracia de Cristo nos ha otorgado este gran don, este gran privilegio de pastorear las ovejas del Padre. El apóstol Pedro también nos da una buena postura para nosotros los pastores tomar. Dice él: pastoread el rebaño. La Reina Valera 1900 dice apacentar la grey. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Es decir, no por sencillamente recibir un salario de parte de la iglesia, sino con sincero deseo. Y mire lo que sigue diciendo: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Qué hermoso, vuelvo a repetir esa frase: tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando por ser ejemplos del rebaño. En otras palabras, nosotros no somos señores de nuestras iglesias. Sí tenemos que llamar la atención, sí somos llamados a disciplinar en amor y con mansedumbre a los miembros de nuestra iglesia. Ciertamente nosotros también, dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios dice, si no me equivoco, capítulo 13, obedeced a vuestros pastores. Y sí hay un elemento de sometimiento, hay un elemento de sujeción a los líderes espirituales que Dios ha puesto en su iglesia, pero nosotros como pastores no podemos tomar la postura de que estas personas que llegan a nuestros ministerios y están recibiendo nuestros ministerios son nuestros. No son
son nuestros. Dios mismo es el que da y Dios mismo es el que quita. Y yo creo que el mejor ejemplo para cualquier pastor, si tú eres un pastor o si tú deseas ser pastor, sientes el llamado a eso, quiero que fija tus ojos en Juan el Bautista, y tú como miembro de una iglesia, aunque no seas pastor, por favor analiza la vida de tu pastor, analiza la vida de tus líderes espirituales y mira si está en la misma postura que ellos han adoptado. Juan el Bautista es el modelo perfecto. Juan el Bautista es el último en la línea de los profetas, como vimos en la serie pasada. Él es el último en esa línea. Él es el que viene en ese punto de transición. Jesús lo alaba bastante. Jesús básicamente dice que de entre los hombres nacidos a mujeres no hay alguien mayor al Juan el Bautista, y me sorprende mucho también porque estos movimientos de profecía dentro de la iglesia cristiana, se habla mucho de Elías, de Eliseo, se habla mucho de estos profetas antiguos testamentarios, pero según aún el mismo Jesús, como acaba de decirles, Juan el Bautista es el mayor profeta, y sin embargo Juan el Bautista, la Biblia nunca nos relata que hizo un milagro, un prodigio, hizo flotar una hacha, nada de eso, pero aún así lleva ese honor de parte de Cristo Jesús. Juan el Bautista tiene bastantes discípulos, él es famoso, él es popular en Judea, mucha gente está llegando a él, está escuchando su mensaje, está siendo bautizado por su persona y por sus discípulos. Cuando Jesús aparece, cuando Jesús por fin se muestra y es bautizado por el mismo Juan el Bautista, él comienza su ministerio, Jesús comienza su ministerio, y hay un punto de transición donde todavía antes de que Juan el Bautista llegara a ser encarcelado, porque eventualmente Juan el Bautista es encarcelado y es decapitado. Pero antes de que eso suceda, hubo un pequeño periodo donde tanto Juan el Bautista y el mismo Jesús estaban trabajando en la obra, estaban trabajando en el ministerio. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Todos los discípulos de Juan el Bautista se estaban moviendo básicamente de iglesias, estaban cambiando la membresía, estaban saliendo bajo la mentoría de Juan el Bautista y estaban yéndose con Jesús. Y entonces los que todavía están con Juan se preocupan, y mire lo que dice la Biblia. Bueno, antes de leer esta porción, básicamente estos discípulos de Juan, todavía los que se han quedado con él, le dicen: Juan, mire, atención, estamos en problemas, tus discípulos se están yendo y se están yendo con Jesús. Mire la respuesta de Juan. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué tremendo, qué espíritu, qué nobleza, qué virtud, qué carácter, un carácter que obviamente yo necesito tratar de imitar, y que todos nuestros líderes espirituales, todos los pastores que Dios ha puesto sobre nuestras congregaciones tienen que adoptar. Nosotros los pastores somos el mejor amigo del novio, no somos el novio. El que goza de la iglesia le pertenece a Jesucristo. Cristo es el novio. Nosotros estamos esperando, según los conceptos de las bodas de Cristo, nosotros estamos esperando a nuestro novio y su regreso, que es Jesucristo, y nosotros como iglesia y la novia nos estamos preparando. Y nuestros pastores, sean autonominados apóstoles, profetas, padres espirituales, a ellos nosotros no le pertenecemos, nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Y si nosotros vamos a trabajar en el redil y en la grey del Señor, tenemos que siempre tener eso detrás de nuestra mente, allí siempre recordándonos en todo lo que nosotros hacemos: esta gente está bajo mi cuidado por un momento, por un tiempo, pero no son míos, sino que sencillamente Dios me los puso aquí para yo, junto con ellos, entrenarnos, junto con ellos, crecer en la fe cristiana.
Entonces este es el primer gran error, o el primer gran engaño que deja realmente la iglesia entera vulnerable. Estos autonominados profetas, apóstoles y padres espirituales comienzan a adueñarse de sus iglesias. El segundo problema, el segundo terrible problema es de que al tú creer estos conceptos y al tú seguir todo este movimiento, esto prepara el escenario para que se cumpla la profecía de Cristo. ¿Y cuál es esa? La mercadería de la iglesia por manos de falsos cristos. Y déjeme llamarle a su atención lo que significa la palabra Cristo. En el griego, la palabra Cristo significa ungido, y que es el equivalente de la palabra Mesías en el hebreo. Cuando estamos hablando de Cristos, estamos hablando de ungidos. Claramente hay una advertencia. Tanto Jesús como los apóstoles nos advirtieron de la siguiente cosa. Jesús mismo dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos, ¿qué? Cristos. Acuérdese, yo les dije qué significa la palabra Cristos, ungidos. No solo necesariamente el Mesías, el Hijo de Dios, pero también estos falsos Cristos pueden ser falsos ungidos. Y sigue diciendo, y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? La verdadera iglesia del Señor, los que verdaderamente están en la iglesia, no por el pastor, aunque le aman y lo respetan y se someten de acuerdo al margen bíblico, están allí porque han creído en Jesús, porque han creído en el Evangelio, han creído que Cristo vive, han creído que Cristo vivió entre nosotros, murió y resucitó al tercer día, y que su poder nos resucitará en el día postrero. El apóstol Pedro también en su carta escribe lo siguiente: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, acuérdese esto, yo prefiero a veces que la iglesia se tuviera que sencillamente enfrentar al mundo, porque en el mundo por lo menos lo podemos visualizar que claramente es un mundo lleno de tinieblas, pero estas personas, estos falsos profetas, van a encubiertamente, es decir, con mucha astucia, con palabras fingidas, sigue diciendo, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, es decir, ponga todas las piezas en su lugar, es decir, niegan esa autoridad singular que solo le corresponde al Señor, es decir, que el Señor es dueño no solo de la iglesia, sino que aún de sus propias vidas. Estas personas tienen tan alto concepto de sí mismas que no solo se adueñan de su iglesia y de la gente que les sigue, sino que ellos mismos se sienten súper espirituales, que comienzan a tomar el lugar del mismo Señor Jesucristo. Sigue diciendo, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos, mire lo que dice el apóstol Pedro, no pocos, sino que muchos seguirán su sensualidad. Es decir, esta gente, y lo vemos, yo no tengo que mencionar nombres, usted sencillamente puede indagar en la historia de la era moderna de la iglesia pentecostal carismática. Usted va a ver que muchas de estas personas sencillamente eran personas sexuales, personas que tenían serios problemas, tenían un espíritu de sensualidad. Sigue diciendo, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad, el verdadero evangelio de Cristo, será blasfemado. ¿Y blasfemado por quiénes? ¿Por los que estamos adentro? No, ¿sabes? Esto es lo terrible, lo trágico al final del día, que esto desacredita el evangelio. Entonces, cuando testificamos al incrédulo, cuando testificamos al inconverso y ve todo este desorden, ve toda esta farsa, en vez de creer, blasfeman. Y termina diciendo, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Entonces esta es la advertencia que Jesús y el apóstol Pedro, junto con otros apóstoles y escritores de la Biblia, nos advierten a nosotros.
como ellos, estas personas son padres espirituales y apóstoles y profetas, ellos tienen una unción muy reservada, muy elevada, que solamente a ellos Dios les revela ciertas cosas. Por más espiritual que tú y yo podamos ser y por más madurez que podamos llegar a tener en Cristo y en las Escrituras y en nuestra santidad, estas personas, sus llamados y su oficina de apóstol, obviamente siempre los va a tener en una área muy reservada. Entonces, oponiéndose a ellos y a su mensaje o lo que ellos nos piden es equivalente a oponerse a la misma unción especial que Dios ha puesto sobre sus vidas. Pregunta: ¿cómo un pequeño en el reino de los cielos, cómo un pequeño en la iglesia? Y cuando hablo de un pequeño no estoy hablando de estatura, estoy hablando de que una persona que está comenzando su caminar con Cristo, una persona que quizás no tiene suficiente madurez tanto en el espíritu, en la oración y en la palabra, ¿cómo es que un pequeño en el reino se puede defender de personas tan elevadas? Porque acordémonos, por más poderosas que sean estas personas, son falibles y están sujetas al error, como yo lo estoy, como tú lo estás y como todos nosotros lo estamos. Bueno, mire lo que dice la Biblia. Disculpen, mire lo que dice la Biblia. Número uno, bien importante que tú entiendas esto, es que me estás escuchando. Número uno, todos los que estamos en Cristo, y si tú estás en Cristo, tú que me oyes, si tú estás en Cristo, todos, desde el más alto al más pequeño, desde el más maduro hasta el más inmaduro, todos los que estamos en Cristo tenemos la misma unción. No estamos viviendo en tiempos antiguos testamentarios donde uno tiene una diferente unción, uno tiene más unción, la unción de repente se viene y se va, el espíritu viene, digamos como en el caso del rey Saúl, viene sobre él, profetiza y después se vuelve a ir y Saúl sigue siendo el mismo necio y rebelde. No, en Cristo tenemos, acuérdense de lo que yo les dije en la primera parte, en Cristo nosotros tenemos algo mucho mejor que los profetas. ¿Y eso qué es? La promesa del Padre, el Espíritu Santo que mora en todo momento en tu vida, en nuestras vidas, y gloria a Dios sean dadas por eso, que aleluya, bendito sea Dios, que a través de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros tenemos su presencia. El apóstol Juan, advirtiéndoles a su audiencia y advirtiéndonos a nosotros, escribe lo siguiente. Mire lo que dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, estas personas se oponen al Cristo, al verdadero Cristo, que es Jesús, y a su enseñanza. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, miren lo que dice ahí, salieron de nosotros, es decir, no vinieron del mundo, no vinieron de afuera, no vinieron de un mundo sucio, sino que salieron de nuestras propias bancas en las iglesias, salieron de nuestros propios púlpitos. Dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Cree eso, hermano y hermana que me estás escuchando, cree eso. Sí, lo confieso, yo soy el primero en confesarlo. Dentro del redil del Señor hay hermanos mayores, hay hermanos menores, hay unas personas que en su caminar con el Señor han madurado y han llegado a una bella intimidad y a una bella santidad en el Señor que es digna de imitar. Claro que sí, y eso es algo que yo creo que todos tenemos que aspirar, pero quiero que sepas algo: si tú estás en Cristo, la unción del Santo, la unción de Cristo está en tu vida, la unción de Dios está en tu vida por medio de la persona del Espíritu Santo. Dice, y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Sigue diciendo, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, obviamente, esto no está refiriéndose a que no necesitamos pastores, no necesitamos maestros, no necesitamos gente que nos instruya en las palabras, pero lo que nos está diciendo, lo que realmente nos está tratando de decir es de que no hay necesidad de una nueva revelación.
porque ya Cristo se ha revelado, las escrituras han sido escritas y el Espíritu Santo testifica de ellas, testifica de Jesús, testifica de su vida, de su muerte y de su resurrección, y testifica de las palabras que han sido transmitidas a nosotros a través de las escrituras, a través de las escrituras de los profetas y de los apóstoles. Sigue diciendo, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, permaneced en Cristo. Entonces, número uno, todos los que estamos en Cristo tenemos la misma unción, la misma unción. Ese apóstol que te dice a ti de que de repente él tiene una unción bien especial y que por lo tanto tú tienes que hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello para que de repente quizás si te gradúas vas a poder recibir esa misma unción. Yo quiero que sepas una cosa, eso no tiene ninguna base bíblica, eso no tiene ninguna base bíblica. Vosotros, si tú crees, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son las arras, la promesa de lo que nos espera. Bien importante. Y lo segundo, y esto es igualmente de importante, tenemos la unción, tenemos el Espíritu, gracias a Cristo, pero también, número dos, los sabios verifican todas las cosas. Escúchame bien esto, yo creo que esto es algo que se sabe aún fuera de la iglesia. Los sabios verifican todas las cosas. Son solo los necios, son solo los tontos que sencillamente comienzan a creer cualquier cosa solo porque suena bien, solo porque se siente bien, solo porque produce emociones ricas. Los sabios verifican toda enseñanza, y nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra regla? ¿A dónde acudimos? Tenemos que ir y verificar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Mire aquí lo que dice el libro de Hechos, el apóstol Pablo junto con Silas, su compañero, en varios de sus cruzadas misioneras. Va a Tesalónica, a una ciudad se llamaba Tesalónica, una ciudad en el si no me equivoco, cerca del Medio Oriente, estaba en Asia, pero bueno, es una ciudad grecorromana, y ellos están allí. Ellos se enfrentan con unos judíos que básicamente alborotan el pueblo y terminan escapando por su vida. Entonces, cuando salen de Tesalónica, llegan a una ciudad llamada Berea, y cuando ellos llegan allí, miren lo que ellos dicen de los judíos allí. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, es decir, los judíos con los que nos topamos aquí en Berea, la ciudad de Berea, eran más nobles, más sabios que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo y por qué Silas identificaron a estos judíos en Berea más nobles que los de Tesalónica? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se queda allí, sino que sigue diciendo, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, estas personas amaban la palabra de Dios, y solo póngase a pensar, imagínese, el mismo apóstol Pablo, el último en la línea apostólica, el mismo apóstol Pablo junto con Silas, hombres donde el poder de Dios se manifestaba de una manera increíble. Estamos hablando que los milagros, las señales eran palpables, eran innegables, que seguían a estos apóstoles. Y cuando ellos llegan a Tesalónica, estos judíos dicen, sí, vemos el poder, y por eso es que estamos con gran solicitud recibiendo lo que ustedes nos dicen, y vamos a creer y queremos creer, pero espera, tenemos que estudiar las Escrituras para verificar. Bien importante que tú hagas esto en tu vida, no sencillamente seas una oveja tonta. Tienes que eventualmente ser responsable por lo que tú has creído y creerlo, porque tú mismo, el bombillo, la luz que el mismo Espíritu enciende, la ha encendido en ti, has entendido la palabra y has entendido el mensaje de la cruz. Y les vuelvo a recordar, yo ya les dije esto al inicio, se los vuelvo a decir, la ignorancia también recibe castigo. Entonces no puedes decir, es que nunca se me dijo, hay ciertas cosas que es necesario que tú como cristiano y como seguidor de Jesucristo, como discípulo, atiendas. Bien importante.
Tercer engaño o tercer desastre que sucede cuando aceptamos esos tres mitos es que pone el enfoque o ponemos el enfoque como iglesia en los milagros y en los prodigios, ahogando la única medida que tenemos para identificar quién realmente es de Cristo: los frutos del arrepentimiento. Bien importantísimo que entiendas lo que acaba de decirte. Como tenemos estos profetas y estos apóstoles y estos padres espirituales que están siguiendo esa línea apostólica, obviamente ellos tienen las mismas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se fomenta dentro de la iglesia, se fomenta dentro de los servicios una gran atención a las famosas cruzadas de milagros, a las famosas cruzadas de sanidades, y es todo un gran espectáculo donde se pone tanta la atención y tenemos una línea de gente que todavía me parece irónico, porque la palabra cuando dice que Jesús sanaba a alguien, lo que Jesús trataba de hacer es más bien taparle la boca y decirle: mira, no le digas a nadie, ve, preséntate al templo, paga la ofrenda que la ley demanda y sencillamente dale gracias a Dios. Pero hoy en día más bien lo publicamos, tocamos trompeta y hacemos línea de centenas de personas testificando: hoy Dios me sanó de esto, Dios me sanó de aquello. Y desafortunadamente, y no lo digo porque soy incrédulo, yo ya lo dije anteriormente en la primera parte y lo vuelvo a decir ahorita: yo creo en el poder del Espíritu Santo, y yo creo que el mismo poder que reposaba en los profetas antiguos testamentarios reposa hoy en día en todo creyente que ha creído en Jesús. Yo creo que el poder de Dios y el poder de su Espíritu reposa en mi vida y reposa en tu vida si tú has creído. Pero tenemos estos grandes espectáculos donde tenemos líneas de personas publicando: Dios me sanó de estas cosas y de aquellos, y la mayoría un montón de enfermedades invisibles, un montón de enfermedades que no son palpables como los teníamos en el tiempo apostólico antiguo testamentario. Y no estoy con esto diciendo que todas han sido así. Yo sé que el poder de Dios sigue sanando enfermos, sigue levantando paralíticos, y yo sé que estas cosas todavía aún siguen sucediendo. Pero yo quiero que sepas una cosa: todo ese gran espectáculo que vemos en la tele, todo ese gran espectáculo que tú ves aquí mismo en sitios como YouTube, yo quiero que sepas una cosa: eso no representa el evangelio, eso no representa a nuestro Cristo, eso no representa lo que él era, lo que él representaba, lo que él mismo hacía. Y este es un gran problema. Cuando comenzamos a aceptar estos mitos, comenzamos a poner tanta atención y se vuelve una obsesión. Queremos estos milagros y estos prodigios, y se nos olvida lo más importante en el reino, que son los frutos del arrepentimiento, que también se le conoce en el libro de Gálatas como los frutos del Espíritu. Bien importante. ¿Cuál es el favorito versículo? Por ejemplo, les doy un trivia, una pregunta: ¿cuál es el favorito versículo del cristiano no regenerado? Es decir, aquel cristiano que ha creído en Jesús pero todavía sigue viviendo como ajeno a Jesús, es decir, sigue viviendo en pecado, y realmente le llamamos cristiano solo por traición, pero no lo es. Y no solo del cristiano no regenerado, pero también del mundo. ¿Cuál es el favorito versículo? Trate de pensar. Vamos a ver si lo agarró. Ese es el favorito versículo del cristiano no regenerado. El famoso versículo que se encuentra en Mateo capítulo 7, cuando Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta recitar esto? ¿Cómo nos gusta, verdad, usar esto como una defensa para que nadie nos tache, nadie nos diga nada? Aún les digo, aún el mismo mundo incrédulo les gusta, les fascina esto, ¿verdad? Y cuando hablamos del pecado y hablamos del arrepentimiento, de una vez nos dicen: pero bueno, su Cristo no es que dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿qué dice el resto del mismo capítulo, de ese mismo capítulo, el libro Mateo capítulo 7? Bueno, leamos, usted ponga mucha atención, mire lo que sigue diciendo. Si seguimos leyendo, y ese es el problema a veces, que solo sacamos un versículo fuera de su contexto, pero si seguimos leyendo, mire lo que Jesús dice en ese mismo capítulo. Dice: cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por sus qué?
por sus frutos los conoceréis. Nos dice por sus milagros, nos dice por sus prodigios, nos dice por cuánta gente se sanó en su campaña, no, sino que dice por sus frutos conoceréis quiénes son los verdaderos. Un árbol bueno, sigue diciendo, no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego. Y me detengo de una vez aquí para definir bien este principio de los frutos. Cuando estamos hablando de los frutos, entiéndame una cosa, estamos hablando del carácter del que ha creído, del carácter del que le sigue a Jesucristo. Esto es bien importante. ¿Sabes qué? El milagro más grande, escúchame tú que me estás escuchando ahorita, el milagro más grande que opera en la vida del creyente no es el milagro que produce sanidad, no es el milagro que produce bendición económica, no es el milagro que sana o restaura la familia. Todas esas son cosas dignas de testificar, pero quiero que sepas una cosa. ¿Sabes cuál es el verdadero poder que nos da la cruz en esta vida? Que nos da el poder para vivir vidas santificadas y agradables para el Padre. Que el poder de la cruz nos libera del pecado. Cambia nuestro corazón, y lo que nuestro corazón antes deseaba, es decir, el pecado, la suciedad, la basura del mundo, ahora lo rechaza, lo odia, y lo que antes el corazón rechazaba, que era la oración, la búsqueda de Dios, escuchar su palabra, ahora lo anhelamos. Esto, hermanos, déjame decirte algo, esto ni la terapia, ni la psicología, ni medicina moderna, ni nada ni nadie puede producir este cambio de corazón. Solo el poder de la cruz, solo el poder de la cruz. Y cuando somos transformados, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a dar buenos frutos, comenzamos a ser personas más pacientes, comenzamos a ser personas más tolerantes, comenzamos a ser personas más amorosas, comenzamos a ser personas que perdonan, comenzamos a ser personas que cuida cómo habla, no anda hablando como un inconverso, como una persona que no conoce de Dios. Hasta nuestra forma de vestir cambia, sí. Y no soy legalista, no les estoy diciendo que tienen que vestir de cierta manera, pero yo te estoy diciendo una cosa, que el Espíritu de Dios es tan poderoso que hasta nuestra forma de vestir, hasta la música que escuchamos, cambia automáticamente, cambia porque somos cambiados y somos hechos nuevas criaturas. Esos son los frutos de los que Jesús está hablando aquí. Sigue diciendo el capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. O la versión Reina Valera, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué increíble. Tenemos esta línea larga de supuestos profetas, de supuestos apóstoles que dicen, bueno, pero nosotros echamos fuera demonios y nosotros hicimos aquellas cosas. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? El pastor, el verdadero padre de la iglesia, bueno, el verdadero redentor de la iglesia, Padre es solo uno, Padre es Dios, el que está en los cielos. ¿Qué es lo que les va a responder? Nunca os conocí. Ustedes son personas que aman el pecado, ustedes son personas que aman la iniquidad. Increíble, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día tenemos gente que se llama apóstol, profeta, padre espiritual y ¿qué? Y está en su segundo, tercer o quién sabe qué número matrimonio. Es decir, son divorciados, requete divorciados, doblemente divorciados, triplemente divorciados. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabe por qué digo esto? Porque la Biblia claramente en 1 Timoteo capítulo 3 establece muy bien los requisitos de un obispo, es decir, de una persona que preside sobre una iglesia, donde él dice, y es necesario que el obispo sea marido de solo una mujer. Pero no nos interesa lo que dice la Biblia. Obviamente no queremos eso, ¿verdad? Especialmente en el mundo que vivimos hoy. Obviamente si comenzamos a enforzar la palabra de Dios, yo creo que más de la mitad de los que se sientan en nuestras congregaciones se termina yendo, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Tenemos apóstoles y profetas autonominados profetas de Dios, que están profetizando, que están bajo la unción y ni siquiera pueden mantener su matrimonio.
A ese punto hemos llegado. No solo eso, sus hijos, sus hijas son el peor ejemplo de lo que es un cristiano. Es decir, producen hijos en su casa. Estoy hablando de sus verdaderos hijos, sus hijos biológicos, los que realmente conocen a ese hombre, a esa mujer. Son lo más terrible. ¿Y por qué digo esto? Y digo esto con miedo y con temblor, porque yo soy pastor y yo sé claramente Jesús mismo, con la misma medida que medís os será medido. Yo quiero que ustedes entiendan, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 claramente dice: es necesario que los obispos gobiernen bien sus casas, porque si no pueden gobernar bien sus casas, es decir, sus hogares, ¿cómo van a gobernar bien su iglesia? Tenemos hoy en día personas que se llaman apóstol o profeta o padre espiritual y que viven como celebridades del mundo, como actores, como celebridades en casas que valen millones de dólares, predicando con sacos, prendas y zapatos que valen más que el salario anual de un jornalero, mientras que la mayoría de los miembros de sus iglesias están bajo terrible necesidad económica. Hemos invertido el evangelio. El evangelio en el libro de Hechos dice que compartían todos entre ellos de tal manera que no había ningún necesitado dentro de la iglesia. Hoy en día, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros los pastores? No decimos, no. Todo ese dinero no es para ustedes. O solo aporcionamos una pequeña fracción, ¿verdad? Pero decimos, no, la mayoría tiene que venir conmigo. Entonces, mientras tú allí como pastor te espera una casa de 1 millón, 2 millones, después de la prédica, la charla, el domingo en la mañana o el domingo en la noche, y te espera esa mansión, y te espera ese yacht, y te espera toda esa riqueza, de repente tu diácono o tu líder o tu miembro o tu recién convertido o inclusive una pareja que tiene años yendo a esa iglesia, de repente ni siquiera para la renta tiene. Esta es la realidad. A esto hemos llegado como iglesia. Todo sencillamente, ¿por qué? Porque hemos aceptado cosas que no teníamos que aceptar. Hoy en día tenemos apóstoles y profetas y padres espirituales que por cualquier nueva revelación, porque este es el problema, ¿verdad? Siempre están con una nueva revelación, como que obviamente le faltó algo a los profetas y a los apóstoles que escribieron las palabras, les faltó algo, el Espíritu Santo no los inspiró suficientemente. Entonces, cualquier nueva revelación, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a promoverlo y comienzan a cobrarte la entrada y hasta la salida por lucro. Por lo menos si fuera para cubrir los gastos necesarios, eso se entiende, pero lo hacen por lucro y casi todo principio bíblico lo relacionan con el dinero. Estas son unas cosas que todavía yo no las entiendo y lo peor es que ahí estamos sentados como tontos, realmente como tontos, como ovejas, nosotros como ovejas hacia los trasquiladores. Nosotros mismos nos metemos allí. Tenemos hoy en día apóstoles, profetas y padres espirituales que son amados por el mundo. Han alcanzado tanto éxito material, han alcanzado tanto éxito en el mundo natural que aún el mundo los ama. Que aún el mundo los ama. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que el mundo quiere, el éxito en esta vida. Eso es lo que el hombre inconverso. Tú no necesitas venir a Cristo para comenzar a desear que te vaya bien en esta vida, ¿sí o no? ¿Tú necesitas venir a Cristo para amar, para aprender a amar más el dinero? No. Eso es algo natural, eso es algo que es instintivo, ya lo tenemos en nuestro ADN. Nosotros vinimos a Cristo más bien ¿para qué? Para despojarnos de dinero, para aprender a amar más a Dios que al dinero, porque raíz de todos los males, que es lo que dice la Biblia, es el amor al dinero. Mire cómo hemos invertido todo. Eso es hoy en día, pero antes, si eras un profeta o un apóstol, la mayoría de veces tenías que hacer un voto de celibato, o por lo menos permanecer casado con la misma mujer de tu juventud. Tus hijos tenían que ser ejemplos de la verdadera fe cristiana como obispo de la iglesia. Tu comida, y estas son las demandas que Jesús mismo les puso a los apóstoles, tu comida era la que otros te ponían a la mesa, y tu capa, es decir, tu vestimenta y tu calzado era solo uno. Y aunque digno de salario como obrero tenías, es decir, tenías derecho de exigir algún tipo de salario como obrero, dependías totalmente de la gracia de Cristo. Y no confundan gracia con lucro, gracia no es lucro. Antes, si tú eres profeta o apóstol, jamás podrías cobrar por tu mensaje.
Jamás. Ustedes se lo imaginan, Pedro de repente promocionando, este fin de semana tenemos un gran evento, tenemos un taller para los matrimonios, una nueva revelación Dios me dio para cómo mejorar la vida sexual dentro del matrimonio. Vengan, pero eso sí, les vamos a cobrar 500 denarios. ¿Usted se imagina al apóstol Pedro haciendo eso? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo haciendo esto? ¿Usted se imagina a Jesús haciendo esto? Al contrario, ellos invertían lo poco que ellos tenían para llevárselo a los pobres. Y el mundo los odiaba. A estos profetas y verdaderos apóstoles, el mundo los odiaba tanto así que trataban de callarlos, de silenciarlos y como muchas veces se vieron que no podían, sencillamente los mataban. Esta es la realidad. Esto es la realidad no solo de estos apóstoles, sino esta es la realidad de la crisis y de la condición tan terrible que hoy en día estamos viviendo como iglesia. Y por último, el terrible engaño que produce al tú creer en estos falsos conceptos reduce el poder del evangelio a un circo de magos y payasos que usan el evangelio para ser alabados por los ignorantes. Y quizás me tenga que disculpar un poco por el lenguaje que estoy usando aquí, pero honestamente, hermanos, entre más pienso en estas cosas y entre más indago en las escrituras y veo la condición de la iglesia en la era moderna, veo la condición de la iglesia evangélica cristiana, me duele y me parte el corazón y me irrita y me enoja como pastor, porque hemos convertido básicamente el evangelio en un circo de magos. Un circo de magos. Hoy en día lo que tenemos no son pastores, no son líderes espirituales, no son personas que realmente su vida dan por sus iglesias, sino que sencillamente son un montón de personas expertas en el mercadeo, expertas en promoción, expertas en dar una apariencia que realmente no la es, para sencillamente recibir la admiración y, en fin, recibir el dinero de los ignorantes. Sí, es un poco difícil aceptar esto, pero yo creo que si tú le oras al Espíritu, yo te exhorto, yo te animo, después de escuchar esta prédica, yo quiero que ahí donde tú estás, arrodíllate y ora, y solo ora y dile a Dios, por favor, dime, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy creyendo, esto es lo que yo estoy siguiendo. Dile a Dios, Espíritu Santo, confirma en mí lo que estoy escuchando. Si esto viene de ti, por favor, confírmalo. Deja que yo con mis propios ojos pueda ver esto. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes por qué? Porque yo sé que si tú estás en Cristo, la misma unción que está en mi vida es la misma unción que está en tu vida. Quiero terminar, ya casi estamos terminando, y perdón que me he extendido bastante en esta segunda parte, pero es importante que la escuches enteramente. Si quizás no tienes tiempo, puedes escuchar mitad de ella en un momento, pero termina, por favor, termina hasta el final, escucha enteramente esta prédica. Quiero relatarles a ustedes la historia del Simón el Mago. Yo no sé si ustedes han escuchado o han leído esta historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8. La historia de Simón el Mago es realmente la historia que se está repitiendo hoy en día. Es la misma. Déjenme relatarles. Miren lo que dice el libro de Hechos. Antes de leerles aquí, básicamente déjenme prepararles el escenario o el contexto. Después de que muere Esteban, acuérdense, Pablo todavía no se ha convertido. Pablo es Saulo de Tarso, todavía no se ha convertido. Llega una persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los apóstoles y los discípulos comienzan a esparcirse y comienzan a tratar de escapar a las aldeas de alrededor. Y uno de los discípulos, o uno de los más famosos discípulos, su nombre es Felipe, que también el Espíritu Santo a través de su vida opera milagros y prodigios. Felipe va a Samaria y en Samaria comienza a predicar las buenas nuevas del reino. Mire lo que dice: pero llegó Felipe y les anunció aquí en Samaria las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Gloria a Dios por eso. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres,
También Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe bautizó a Simón. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Se me olvidó decirles quién era Simón. Simón es un residente aquí en esta ciudad de Samaria y él era un mago. Él era un mago y dice la Biblia en el libro de Hechos de que él tenía básicamente manipulada a toda esa población porque la gente lo admiraba ya que él hacía prodigios y cosas a través de la magia. Entonces dice la palabra que cuando llega Felipe, básicamente Simón está dentro de los creyentes y Simón que está pegado a Felipe. Él no se aparta de Felipe. Cuando Felipe se levanta, Simón se levanta. Cuando Felipe come, Simón come. Cuando Felipe va a predicar, Simón está allí y no se apartaba. Pregunta, ¿qué realmente había en el corazón de Simón, el ex mago, ahora vuelto cristiano? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de este Simón? Muchos dirían al escuchar esta historia, no, Simón es un verdadero discípulo. Simón es una persona que está en camino a llegar él mismo a ser un gran apóstol, o llegar él mismo a ser un gran líder en la iglesia. Sigamos leyendo ese mismo libro de Hechos capítulo 8 y estoy leyendo una traducción un poquito más contemporánea, me van a tener que perdonar, pero si ustedes no están cómodos con una versión contemporánea, pueden leerlo también en la versión Reina Valera 1960. El concepto, la idea general no se pierde. Sigue diciendo así el libro de Hechos capítulo 8, dice: al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles, escuche, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le impongan las manos. ¿Vieron eso? Es decir, Simón, el ex mago ahora cristiano, está tan sorprendido porque ¿qué es lo que pasa? Felipe no era apóstol, pero Felipe se había ganado básicamente toda esa ciudad para Cristo. Después viene el apóstol Pedro y el apóstol Juan y comienzan a predicar no solo de Cristo, sino también del bautismo del Espíritu Santo, y comienzan a orar por esta gente y comienzan ellos a recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces el ex mago Simón está asombrado y les dice a los apóstoles: por favor, miren, yo les doy dinero, yo les doy $500, yo les doy $1,000, pero por favor, denme este mismo espíritu, denme este mismo poder para que cuando yo ponga mis manos también la gente reciba el Espíritu Santo. Algo bien similar a lo que está pasando hoy en día. Y no me digas que no, porque tú mismo lo puedes ver. Tú mismo con tus propios ojos lo puedes ver. Esto es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En grandes conferencias proféticas, en grandes escuelas proféticas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos a través del dinero supuestamente otorgando este tipo de poder. Mire la respuesta del apóstol Pedro. Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. La revisión 1960 dice: perece tú con el dinero. Sigue diciendo: lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacer lo malo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez Él te perdone. Qué increíble enseñanza. Qué increíble enseñanza. Ojalá esto se predicara más a menudo en nuestros púlpitos. El apóstol Pedro no pudo ser sobornado. El apóstol Pedro no pudo ser sobornado. Claro que sí, él pudo fácilmente tomar ese dinero y tratar de seguir el show, seguir el espectáculo y decir: bueno, solo repite después de mí estas palabras y mire, y hace esto y comienza a hacer aquello. Él pudo haber seguido por interés propio, seguir el show. Pero este era un verdadero apóstol. Este era un verdadero apóstol que estuvo con Jesús desde que él fue bautizado hasta su ascensión. Este es un verdadero apóstol, hombre de Dios, cuya sombra, él no necesitaba hacer cruzadas masivas, no, cuya misma sombra, dice la palabra de Dios, sanaba a los enfermos. Él claramente pudo ver detrás de ese soborno y pudo ver un corazón no regenerado en este Simón. Él pudo ver un corazón lleno de avaricia. ¿Qué había en el corazón del Simón el mago? Avaricia, amor al dinero. Y esto es lo que hay en el corazón de muchos hoy en día. ¿Cómo es que estos tres malos conceptos han dejado a la iglesia vulnerable al engaño?
Ahí está. Hacen de la casa de Dios una cueva de ladrones. Porque ¿sabes qué es el peor pecado o el ídolo en nuestros corazones que compite constantemente con Cristo y la cruz? ¿Sabes cuál es? Las riquezas, el amor al dinero. Y nosotros los pastores, incluyendo mi persona, y se lo digo por experiencia, nosotros los pastores no somos la excepción. No somos la excepción. Todo ser humano es inclinado hacia la avaricia. Y a veces de repente comenzamos bien, y esto me duele decirlo, yo creo que muchos de estos disque apóstoles y profetas, yo creo que muchos de estos comenzaron bien. Pero yo creo que de repente llegó un momento en sus ministerios cuando el ministerio creció tanto y comenzaron ellos a ver el dinero y comenzaron ellos a ver la ganancia. Y tarde o temprano el enemigo usa esas pequeñas cosas para tratar de desenfocarnos del verdadero santo llamado. ¿Cuál es el engaño? ¿Cómo es que estos 3 mitos han engañado a la iglesia? Vuelvo a repetir, han hecho de la casa de Dios, que es casa de oración, una cueva de ladrones. Jesús casi siempre se mantenía calmado. Vemos a Jesús, yo creo que la mayoría de gente cuando hablamos de Jesús piensa en una persona bien calmada, bien reservada, una persona tranquila, una persona que tenía bastante dominio propio. Y claro que tenía bastante dominio propio, ya que aunque fue tentado en todo, no sucumbió. Pero vemos a un Jesús sumamente enojado en una ocasión. Vemos a un Jesús tan enojado que casi pareciera un hombre regular que como cuando un hombre se enoja, cuando recibe algo, malas noticias o se le ofende. ¿Y cuándo es esto? Les leo esto para que miren cuándo es que él se enojó. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a su mesa, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con esas cuerdas y echó a todos fuera del templo junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. No es un mercado. En el Evangelio de Mateo, revisión Reina Valera 1960, dice: la casa de mi Padre es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Sigue diciendo esto, el escritor del Evangelio de Juan dice: al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que sintió por tu templo me quema como un fuego. Perdón, lo vuelvo a leer. Dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Otra traducción dice: el celo que siento me consume. ¿Por qué traigo esta serie? Que honestamente les digo de todo corazón, y no les miento cuando les digo esto. ¿Por qué traigo esta serie? Que me incomoda, y si fuera por mi voluntad humana yo creo que no me atrevería a hacerlo. No me atrevería a hacerlo porque yo no soy una persona pleitera. A mí no me gustan los pleitos. Y yo creo que como pastores y como iglesia tenemos que tratar de hacer todo lo que contribuye a la unidad y no a la división. Pero ¿por qué traigo este mensaje? Porque el amor que siento por el templo de Dios, su iglesia, me quema como un fuego. Mi oración es que también queme en tu corazón. Que la paz de Dios sea con ustedes.